a ser quien cambie la historia de mi país. Yo voy a ser alguien que proclama toda la verdad. Voy a volar, voy a correr hacia Jesús, hacia Jesús, hacia Jesús, hacia Jesús. El capítulo 22. Si usted le pone atención a la palabra, Dios lo va a bendecir mucho. Dice, versículo 1: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían el pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El versículo 31, si es tan amable, 22:31 del Evangelio de Lucas, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A veces fuimos muy rápidos para hablar, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 34. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda a su capa y compre una. El Señor está hablando aquí en una figura espiritual. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque por lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Ve que no entendía nada ellos, por eso el Señor les dijo: basta. Versículo 39 dice: 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Diga: tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe usted que Jesús no quería ir a la cruz? Él dijo: si hay otro, que lo tome, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuántos saben que a veces necesitamos que Dios nos fortalezca? Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente se ha comprobado que la persona que más ha tenido tanta tensión en el cuerpo, que el sudor se convierte en gotas de sangre. Lo que estaba pasando con Jesús era algo horrible. Verso 45: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Diga: tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada?
y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Diga, le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Los pasajes paralelos en Mateo, en Marcos y en Juan dicen que estos 3 evangelios dicen que Pedro maldijo. Con maldición dijo: no conozco al hombre. O sea, no solamente lo negó, sino que con juramento, con una maldición, dijo: no lo conozco. Ahí dicen los otros evangelios. Evangelio de Juan, si es tan amable, me sigue ahí, el capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Les dijo a los otros. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí está hablando de Jesús resucitado. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaba de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor resucitado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Jesús dice: ¿me amas más que estos? Aquí hay una palabra original griega que Jesús está usando, y no se refiere a los otros discípulos, se refiere a los peces, porque el oficio de Pedro era un pescador.
era su pasión, era lo que él sabía hacer. Había regresado a lo que le era familiar. Entonces por eso Jesús le hace la pregunta: ¿me amas más que estos? Entonces, ¿por qué regresaste? ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo 4:18? Que Jesús lo había llamado para ser pescador de hombres, llamando a Simón, Andrés, a Simón Pedro, a los hijos de Zebedeo. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Les dijo Jesús: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero Jesús es muerto y Pedro vuelve a lo familiar. Y por eso es la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Y dice acá la palabra del Señor. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Diga, corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Oiga, cuando le preguntan la tercera vez, algo está mal. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Para eso te estoy llamando, no para ir a pescar. De cierto os digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Está hablando de que lo van a llevar a la muerte. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, hoy cuando Jesús te llama, te llama. Y si Jesús empezó contigo, si tú eres un rebelde, tú vas a sufrir las consecuencias pero que te van a llamar, te van a llamar. Al final de cuentas vas a estar en la presencia de Dios. O sea, no te estoy hablando de juicio, no, sino haciendo algo para Dios. De eso te estoy hablando. Por eso el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. O sea, dice el Señor que vamos también nosotros a vencer, porque Él ya venció por nosotros. Pero todos, hermanos, vamos a pasar alguna batalla en la vida. Hasta Superman tiene su kriptonita. Entonces, a veces vemos a la persona muy fuerte, pero mis amados, hay sorpresas en la vida. Y estamos todos caminando aquí y necesitamos agarrarnos de la mano del Señor. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, no tienen que ir ahí, ha vencido al mundo. Pongan atención: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra fe, nuestra gran victoria, nuestra fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios está destinado a ganar, está destinado a triunfar. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Dios es tan fiel, mis amados hermanos, que aunque el infierno reviente con el diablo y sus demonios, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Nada. Sin embargo, hay algunas cosas un poco raras que pueden suceder. Déjenme les hablo a poquito acerca del síndrome de desorden postraumático y les voy a explicar qué es eso. El síndrome de desorden postraumático vienen por algunas cosas que suceden en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, los de Haití, cuando tuvieron ese terremoto, 270,000 personas en 30 segundos se murieron. De repente, pues le quitaron la familia a alguien, le quitaron la esposa a alguien, le quitaron los hijos a alguien. Una cosa es que no estemos en los zapatos de ellos, pero suceden algunas cosas en la mente del ser humano muy, muy trágicas. Cuando vino el Katrina que golpeó en Luisiana, fue devastador, mentalmente fue muy devastador. Médicamente se dice que para que el síndrome de desorden postraumático
vaya alejándose de la mente, dura entre 1 año a 2 años. Entonces, ¿por qué vienen estos desórdenes? Vienen por una pérdida humana, por una enfermedad. Aun cuando la persona está curada, el desorden todavía está ahí. Por un robo, alguien que te robó, por una rotura matrimonial, por una experiencia amarga, por unas frustraciones a causa de una prueba fea, por un accidente. Entonces puede ocasionar algo que al momento tú no sabes ni qué. Y si yo les pregunto a ustedes que si se acuerdan de alguna experiencia de esas feyonas, ustedes van a decir que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia, Pablo habla del espíritu de vuestra mente. Nuestra mente está viva. Entonces la única manera que tú no te vas a recordar, repito, es cuando te mueras. Ya te lo había dicho antes. Pero hay cosas que nos pasaron en la niñez, en la juventud, aún de grandes, experiencias en nuestros alrededores. Pero hablando un poquito más fuerte, ¿qué me dice usted de aquel que tuvo un divorcio? De aquel que perdió un hijo, de aquel que fue maltratado físicamente, pero algo más, de aquel que en un momento, como los grandes terremotos o la caída de un avión, que se murió un familiar, o que usted se escapó de ahí, o que sobrevivió ahí, de eso estoy hablando. Me acuerdo cuando estábamos en Guatemala, un pequeño temblor ahí, y sí, la pastora dijo, estoy un poco mareada. Yo dije, pues vale más que te controles, ¿no? Pero estábamos también acá en Tampa, en Florida, cuando un hermano me dijo, pastor, vaya eche gas. Cuando llegamos estaba la gasolinera así. Dijo, porque todo el mundo echa gas porque se tiene que ir porque viene un huracán. Ni lo viví, pero se sienten las emociones así medias feyonas, ¿no? Entonces, si yo te digo a ti de algo, ahorita es probablemente que tu mente ya esté pensando en algo muy feo que te sucedió. Claro que no es lo mismo, porque como no está tan reciente, pero ¿qué me dice? Cuando te lleva los 4 meses de haber sucedido, es algo horrible. Los postraumas son fellísimos, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que estábamos en una iglesia donde nosotros éramos diáconos en esa iglesia. Jesucristo es la respuesta, en Ciudad Juárez. Y yo me acuerdo que yo nuevo, tendría como unos 2 años de convertido, yo ayudaba en la puerta. Y había un hermanito anciano que se llamaba el hermano Pablito. Era mi compañero de trabajo. Nosotros dábamos la bienvenida, sentábamos la gente. Y yo me acuerdo que el hermano Pablito se hizo muy mi amigo ya, un señor grande. Yo era un mocoso, un muchachito. Y entonces se hizo mi amigo, me entrenó el hombre. Dijo, mira, así se recibe la gente, usted sonríale, usted pásela. Y como yo tengo cara de pocos amigos, pues aprendí poquito ahí, ¿no? Y entonces mi amigo Pablito faltó a la reunión como unas 2 semanas porque se enfermó. Y me recuerdo que ya llegó, y al primero que le saludé era a su amigo Víctor. Tenía 2 semanas sin haber estado, ya se sentía bien el hombre físicamente, sano. Me saluda, ya regresé, hermano, pues gloria a Dios. Dijo, ahorita eran cultos tradicionales. Dijo, ahorita en la acción de gracias, en las peticiones, voy a dar testimonio de que Dios me sanó. Le dije, sí, mi hermano. Y entonces me saluda el hermano, y pues esos cultos tradicionales, que pasen los niños, pasen los adolescentes, pasen los jóvenes, pasen los caballos y las yeguas, y bueno, los caballeros y toda esa cosa, ¿no? Y que los de 8 años, un rollo. Pues aquí mi hermano Pablito va y toma el micrófono y, hermanos, dice, yo estoy contento porque Dios me sanó. Y el hermano Pablito, estando dando gracias, agarró el micrófono y se lo llevó al corazón y se murió ahí al instante. Causó una impresión tan fea en mí. No sé por qué me tocan los coconazos a veces a mí. No lo sé, todavía no lo entiendo. Pero el hermano se llevó el micrófono así, no lo soltó y se murió. El pastor en ese momento andaba, creo que en otro funeral. Y entonces causó una impresión muy fea en mí. A veces Dios tiene que sacarme para quitarme el luto de algunos de los que se han muerto aquí, que sé que son de aquí,
No estoy hablando de gente que nunca se congregó y fue fiel. Estoy hablando de gente de años aquí. Y entonces yo no sabía el impacto que había causado en mí la muerte del hermano Pablito, sino que pasaron los años y teníamos un pastor de jóvenes que se llama Panchita López. Todos conocen a la hermana Panchita aquí. Es una mujer ya anciana. Bueno, ni tan anciana, todavía corre la hermana, ¿no? Pero ella y su esposo iniciamos hace muchos años Casa del Rey, como en el 89, por ahí. Ellos eran fundadores. Y el hermano Isaías, esposo de la pastora Panchita, le llevaba como, no sé, casi 20 años de edad. Yo no sé por qué. Qué tremendo hermano, ¿verdad? Y entonces, pues estaba viejito el hermano. Y entonces un día que pasa a testificar el hermano. Y yo estaba sentado así como estaba mi hermano Olvera por ahí. Y el hermano, y entonces yo estoy tan atento. Y el hermano no sé qué hizo, que yo le hice así entre la congregación. O sea, porque todavía tenía las impresiones del hermano Pablito. Entonces hay cosas raras. Me acuerdo que estábamos y usted me va a perdonar, no estoy hablando negativo, le estoy hablando de algo que le pasó a Pedro. Entonces algo está pasando con Pedro. Algo está pasando porque todo estaba bien, hermanos. Todo estaba bien. Eran 3 años que yo creo que Pedro no los cambiaba por nada. De esos años donde todo te brilla, donde hay dinero, donde hay la renta pagada, ¿cuál renta? Tu casa propia, ¿verdad? Como yo les he puesto el ejemplo de aquel que se sentía realizado, recién casado, una mujer bonita, $300 por semana, un apartamento propio, un perro bulldog y una moto. Una moto, ¿cómo se llama bueno, de esa Kawasaki, de esas. Entonces el hombre dijo, estoy realizado. Más o menos Pedro estaba así. Había milagros por donde quiera, muchos milagros. Donde quiera que llegaba Jesús con sus 12 discípulos, les daban de comer, ¿verdad? Todo mundo, eran multitudes los que seguían a Jesús y a sus 12 discípulos, multitudes. De modo de que todo mundo le seguía, milagros extraordinarios, viendo a Jesús caminar por el mar de Galilea. Increíble. El llamado era muy claro, muy contundente, muy de creerse cuando Jesús les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores. Todo estaba perfecto, pero vino el infierno en contra de Jesús. Se levantaron los sacerdotes, los sumos sacerdotes, se levantó el pueblo, los religiosos, los fariseos, y se hizo un caos, se hizo un desastre. Y entonces cuando sucede esto, mis amados hermanos, hay algo que combatía en Pedro muy feo por lo que estaba pasando, porque Jesús mencionó unas palabras y dijo, uno de ustedes me va a entregar. O sea, era de no creerse lo que Jesús estaba diciendo. Por eso es que todos decían, seré yo, seré yo, seré yo, será aquel, porque era una confusión terrible. Además, todo el infierno estaba convocado en Jerusalén. Todo el mundo estaba ahí por la fiesta de la Pascua del Cordero. Todo el mundo estaba ahí, ¿verdad? Entonces el diablo estaba ahí. Dice claramente que el diablo entró en Judas y fue y lo vendió al maestro por 30 monedas de plata y lo entregó con un beso. Y entonces hay una revolución muy fea, pero Pedro le dice, Señor, dice, si es posible yo voy a la cárcel, yo voy a la muerte, pero con aquellas palabras todavía inseguras, con aquella confusión todavía insegura, como a veces que nos sucede a nosotros. Mire, hay veces que pasamos momentos difíciles que decimos, ¿dónde ganó la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde? Porque pasamos momentos tremendos. Pero Jesús dijo algo. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Entonces Pedro mencionaba esas palabras de que iba a ir al Señor hasta la muerte, de que lo iba a defender hasta la muerte, pero Jesús vuelve a pronunciar otras palabras y le dice: Pedro, el diablo me ha pedido tu vida, tu alma, para zarandearte como a trigo. ¿Sabe por qué el Señor le dijo exactamente el alma? Porque ahí está todo. Todas las emociones, todas las heridas. Cuando usted no se ha fijado, la gente que ni conoce a Dios, que dicen: ay, es que me dieron hasta el alma. ¿Y cómo saben ellos? ¿Cómo saben? Pero como que en el alma están las heridas, las emociones, están decisiones, está el amar, está el odiar, está el aborrecer. Y entonces el diablo iba a venir a agarrar a Pedro y lo iba a zarandear. Mire, Jesús dice: Pedro, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Los judíos cuando parviaban el trigo, primero agarraban el trigo en paja y con un palo le estaban pegando fuerte y caía en una criba. Y le pegaban y le pegaban y le pegaban y le pegaban para que soltara y todo el grano iba a caer ahí, a la criba. Ahora yo les pregunto a ustedes, si el grano de trigo hablara, ¿qué diría? Porque hay momentos en nuestras vidas que a veces lo que queremos es saber qué nos duele. Una uña para saber qué es una uña, pero ¿qué me dice usted de todos los problemas que combaten, como dice el libro de Santiago, interiormente dentro de nosotros? Ay, pastor, yo pensaba que nada más era yo. Y entonces el diablo había venido en contra de Pedro, pero donde más lo atacó fue en sus emociones, fue en su inseguridad, de tal manera que Pedro, cuando prendieron a Jesús en el huerto de Getsemaní, dice la escritura que todos se alejaron de él. Es más, se durmieron en el momento más difícil de Jesús. No solamente se durmieron, sino cuando llegó Judas y lo entregó, llegaron los soldados. Las reacciones de algunos de ellos, de los discípulos, no fueron buenas, pero era la reacción no de hombres valientes, era la reacción del ser humano. Y dice la escritura que de lejos empezaron a seguirlo. Y de esas veces como que tratas de seguir a Jesús, pero no bien, de lejos, para observar, pero que nadie sepa que estoy aquí. Pedro estaba pasando ese tipo de situaciones. Ahora, yo les he dicho muchas veces que después, cuando la iglesia en general pasa una crisis, es porque una gran victoria viene. Siempre es así. Tú lo ves, no lo voy a llamar principio bíblico, pero aparece en toda la Biblia. Aparece en Abraham. Dice: y probó Jehová en esto a Abraham. ¿Y en cuál? En lo que más amaba, en su hijo Isaac. Y cuando lo ofrece, entonces todas las promesas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces parece ser que después de que hay algo viene fuerte. Voy a ser